Dale. A ver. Estoy bien, tengo que compartir. Bueno, Pau tiene un proyecto muy lindo que es el que va a compartir hoy. Ahí estamos. Pero sí, en realidad te voy a pedir si podés compartir vos la pantalla, porque tengo unos apuntes que no quiero como hacer tan visibles para. Dale, ahí comparto. Vale, genial. Yo le pedí a Pau que, que armara un PowerPoint o una forma de mostrarnos las imágenes y que compartiera con nosotros, con nosotras, algunas textos, pero sobre todo preguntas que ella se haga con respecto a la serie. Lo que te voy a pedir, Pau, me parece que lo que podemos arrancar mostrando las imágenes y sin contar nada. Porque muchas veces, como espectadoras, con lo primero que nos encontramos es con el fenómeno que es la obra y no tanto con las explicaciones, los cuentos, ¿no? Entonces, como vivamos esta experiencia como si estuviéramos yendo a ver una muestra. Porque, Entonces, ¿sabes cómo? perdón, Sí, ¿sabes cómo se comparte? capaz que comparto el archivo en PowerPoint en vez Sí. de Google Drive, ¿no? Dale, sí, también, total. Así se puede ver en pantalla completa. Dale, buenísimo. Ya estoy, que lo estoy abriendo. Dale, dale, no pasa nada. Ahí va. Bien. La espera. Los textos los salteamos. Dale, sí. Vamos directo a las imágenes.
Esa es la última. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Pau. Si quieres puedes dejar de compartir. Nos damos de vuelta Bueno, las caras. Em, Bien. Bueno. ¿Querés leernos un poco las preguntas que te hacías con respecto a la serie? sí, más que nada es con respecto al texto que tenía que escribir. Sí. ¿Las comparto también? No, léelas, no te falta. Bueno, ¿cómo complementar las fotos con el texto sin poner en palabras lo que se ve en imagen? ¿Qué sentiría un viejo del hogar si lee el texto? ¿Cómo hablar de la espera sin caer en viejo igual muerte? Y no exponer el sufrimiento. Uh-huh. Esas fueron como algunas cosas que me fueron surgiendo y que siento que eran por ahí cosas que hacían que se me haga más difícil escribir el texto. Cuando vos decís cómo complementar las fotos con el texto sin poner en palabras lo que se ve en la imagen, ¿te referís a cómo hacer para no volver como que no sea un texto descriptivo? Claro, o sea, como que yo siento que por ahí hay imágenes que hablan, o sea, me parece que la mayoría no hablan del concepto y como que me cuesta no caer en describir lo que se ve en la imagen, como literalmente. Ok. Si querés te puedo poner un ejemplo. Uh-huh. Dale. Por ejemplo, en la imagen de la tapa, que están los dos ancianos sentados en los sillones, Sí. como que lo que yo veo en esa imagen es que están como en una especie de sala de espera y que se durmieron en esa sala de espera. Entonces como que me costaba no decir literalmente eso. Mm. Y eso me pasa con otras. El título igual es Espera, la espera, Sí. la espera. Bien, entiendo. Igual hay momentos, ¿no? En la serie que hay algunos pequeños textos que son como extractos de tu conversación con ellas y ellos. Sí, algunos. Escucho, Después, escucho cómo se ríen desde mi habitación, o extraño mucho a mi familia. sí. Y después los otros son así como para contar un poco de historias particulares. Pero bueno, esos son textos que escribí hace un tiempo y que tengo que reformular. Bien, bien, buenísimo. Eh, yo veía tu serie y pensaba en este problema, ¿no? Como que me parece que es un problema muy propio de la representación, de la fotografía, de representar a otras poblaciones, ¿no? Que es como el problema de usar o de tomar la voz, ¿no? De otras personas. Como que creo que el problema de lo descriptivo, o esto que vos señalabas recién, es como un lugar al que ir para no, también para como mantener protegida a esta población, ¿no? Que vos también lo decís, ¿cómo hago para no caer en la idea de, ¿cómo era que decías? ¿Cómo hablar de la espera sin caer en viejo igual muerte? ¿Cómo para no exponer sufrimiento? Que yo creo que en definitiva la pregunta que te estás haciendo es cómo puedo hacer para hablar de ellos sabiendo que estoy hablando de ellos y no estoy siendo ellos, ¿no? Y estoy usando su voz. Que es un problema de representación, es un problema clásico de representación. Estoy representando una voz otra. Eh, Acá es donde me parece que puede servirnos un poco pensar en qué es un relato, o cómo funciona un relato, eh, y que yo les quiero dar una definición, que es que el relato es una definición que nos puede ayudar a pensar algunas cosas, y es que un relato es una herramienta de comunicación, usamos relatos toda la vida, históricamente la humanidad usa relatos, los bisontes en las cuevas de Altamira son una forma de relato, porque los relatos pueden tomar distintos soportes. De hecho, vos estás haciendo un relato
visual que está de alguna forma complementándose o encontrándose, que ahí es donde tenemos que ver qué tipo de vínculo hay entre el relato visual y el relato escrito. Pero digamos, es algo que venimos haciendo como humanidad todo el tiempo. Y entonces es esto, es una herramienta de comunicación que se estructura en secuencias de acontecimientos. Y esto es una definición, ¿no? Que después yo se las mando. Una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y a nuestras emociones, porque al apelar a nuestros sentidos, estamos hablando de los sentidos con los que percibimos la realidad, sentidos, ¿no? Que casi todos se alojan en la cabeza, la vista, el gusto, el olfato. Con los sentidos dotamos de un carácter de realidad nuestro relato, ¿no? Lo situamos en un lugar, y con las emociones logramos algo que es muy importante, que es empatizar con esa persona que nos está leyendo o viendo nuestra serie. De alguna forma hacemos que ese acto de comunicación, como les decía recién, sea entre humanos, entre humanas, ¿no? Porque ahí los humanos sentimos emociones. Con tu serie, sobre todo, me parece que es una serie que es muy emocional, no es una serie informativa, no es una serie que busca educar, aunque puede ser que haya una cuestión educativa en el fondo, que es un lugar al que yo quiero llegar con vos después, pero no es informativa, no es así viven los viejitos, o en este hogar así lo tratan, no estás haciendo las fotos para un brochure para conseguir más clientes para este hogar. O tampoco es un dossier de tratamiento, ¿no? O acompañamiento de abuelos, es otra cosa, va por otro lado, va por un lugar mucho más emocional. La definición de relato termina con una segunda oración que dice que al exponer, ¿cómo funciona? Que al exponer uno o varios conflictos personales, todo relato es un relato personal, más allá del objetivo que quiera parecer. Entonces, al exponer uno o varios conflictos personales, revelan una verdad que aporta un sentido a nuestras vidas. Y esto acá me parece importante porque antes que ser una sucesión de datos, estos acontecimientos que estamos contando son elementos que se van concatenando y que explican a dónde estamos queriendo ir. Y en ese explicar estamos contando algo de nosotras, estamos contando qué pensamos de la cultura, qué pensamos de eso que estamos nombrando, ¿no? ¿Qué pensás vos, Paula? ¿Cuál es tu verdad? Ese es un lugar al que a mí me gustaría que lleguemos, que ¿cuál es tu verdad en relación a la espera? Entonces, cuando empezamos a poner el foco en tu verdad, ya no es el dilema no es tanto cómo los represento, sino qué es lo que estoy contando. Yo te busqué algunos referentes de fotógrafos que laburan la ancianidad. No encontré referentes que trabajen en asilos. Eso me pareció curioso. Casi todos laburan la ancianidad como de sus abuelos, sus antepasados, abuelos con los que conviven, que ahora te lo quiero compartir. Pero antes voy a compartir, porque esto sí me gustaría que lo podamos ver todas. Estas son las cosas esta es la frase que yo les leía recién. Es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Al exponer uno o varios conflictos personales, revelan una verdad que aporta un sentido a nuestras vidas. Yo creo que la segunda parte de esta frase es la que más nos expone, es la más jugada, ¿no? Porque ahí es donde yo te preguntaría a vos, Paula, como artista, como observadora de una realidad, ¿qué conflictos personales estás poniendo en juego en este relato? Digo, más allá de que estás mostrándonos y nos estás haciendo un retrato de una generación, un retrato de una población, hay algo de vos, Paula, que te movió a hacerlo. Digo, no te contrató una agencia publicitaria para que lo hagas, no estás siendo una comisión del Ministerio de Salud. Es Paula que, por algún motivo, te moviste y ocupaste tu tiempo en hacer esto. Porque lo que yo entiendo, lo primero que yo veo de tu serie es que hay un montón de tiempo dedicado ahí. Que sin ese tiempo
no aparecerían las imágenes que están ahí. ¿No? Como sin ese tiempo que se traduce en cuidado, en dedicación, en escucha, esas imágenes serían otras. En este sentido pienso, por ejemplo, en una serie que para mí te puede funcionar como referente, que es una serie de Gaby Messina, que después yo te mando los referentes, los mando a todos para que todos lo tengan. Gaby Messina tiene toda una serie donde ella retrata mujeres grandes, de tercera edad, pero tiene un tratamiento la imagen que es casi publicitario. La luz no está montado, no es que ella llevó luces ni nada, pero hay algo publicitario que también es una distancia, que yo no veo en tu trabajo. Yo en tu trabajo te veo ahí. De hecho, hay un momento, hay unas fotos en el recorrido que nos hiciste recién, donde estamos viendo a un abuelo de frente, y después es como si fuera el contraplano de eso, está él, se le ve la cabeza calva, y adelante de él hay un asiento vacío. Y ahí yo lo que veo es como un cambio, ¿no? Como en ese asiento vacío estuviste vos sentada antes, sacando la foto. Entonces yo acá lo que les pongo, por un lado está una forma de articular los acontecimientos es esto, pero sobre todo a mí me interesa que pensemos en qué tipo de 6 tipos de relatos, 5, hay uno acá que yo no puse, pero no importa, que son 6 tipos de relatos, 5 tipos de relatos que son los tipos de relatos clásicos, que es el relato de quién soy, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Es el segundo relato, ¿no? Pero ¿quién soy? ¿Cuál es mi historia como humana? ¿Quién soy? Que yo creo que podría también servir para preguntar quiénes son ellos. Un segundo tipo de relato que es ¿por qué estoy aquí? Que para mí se traduce en ¿qué aprendí yo con todo esto? Que tiene que ver con las recompensas y los aprendizajes, y que todo esto que yo aprendí como artista, yendo a ver a estos abuelos tanto tiempo, lo quiero compartir esto que aprendí. Entonces, por ejemplo, no sé, aprendí que extrañan, aprendí que están solos pero se cuidan entre ellos, aprendí que además de cuidarse a ellos, cuidan a los perros que están cerca de ellos, aprendí de la soledad, ¿no? Como, ¿para qué estoy acá? O, ¿para qué estoy acá? A lo mejor estoy acá para darles voz a estas personas que están tan solas, y estoy ahí para que ser un salvoconducto, un puente entre ese hogar y acá. A vos también te preocupaba la palabra hogar, hay un texto que pusiste adelante de todo que no lo leímos, pero da la idea del hogar, qué quiere decir hogar, dónde se hace un hogar, ¿no? Hay otro tipo de relato que es el relato educativo, que es no solo qué aprendí yo, sino cómo podemos aprender como cultura, cómo podemos aprender como sociedad. Entonces quizás yo que pongo, ¿no? El te muestro cómo es, estoy ahí acompañando a estos abuelos, voy todos los días, los escucho, que tiene mucho que ver con el valores en acción, que es el otro tipo de relato, que es donde hacemos en el relato aparecer eso que queremos poner sobre valor, ¿no? Sería yo acá escribí una declaración de valores mostrada en tus ideas y en tus fotos. Entonces yo no solo, como autora, no solo estás diciendo es importante cuidar a los abuelos, sino que estoy yo ahí, estoy como autora, como fotógrafa, haciendo eso que digo que está bueno hacer. Es como una prédica con el ejemplo, valores en acción. Y un quinto tipo de relato, que es el sé lo que están pensando, es también interesante. Yo te lo pongo como opciones, ¿no? Digo, como no sabemos qué texto, cómo salir de la idea del texto que describe. Bueno, te pongo 5 posibles. Sé lo que estás pensando es interesante, y es tomar los lugares comunes, ¿no? Que es un poco lo que vos decís, como, ¿cómo hago para que no piensen abuelo igual muerte? Entonces quizás, ¿por qué no partir desde ese elefante blanco en la habitación? ¿No? Como, sé lo que están pensando. Sé que están, no hace falta expresarlo de esa manera, ¿no? Pero sé que están pensando que abuelo es igual a muerte, que abuelo es igual a dejadez. Quiero mostrarte que no. O quiero mostrarte que sí, pero también hay otras cosas. ¿Vamos bien por acá? Pau, ¿querés contarme algo o querés contarnos algo? No, creo que no. O sea, como que
Me pierdo un poco por ahí. Son muchas Eh, opciones. sí, no, o sea, creo que me va a ser útil esto porque como que escribí el texto sin estructura alguna, el texto em, el otro, el que todavía no leímos. Mm, a ver, podemos leer. Creo que me va a ser útil. Sí, yo pienso que quizás antes que una estructura es como es preguntarte qué, como estos tipos de relatos están respondiendo una pregunta, ¿no? Como, ¿qué quiero hacer con mi serie o qué quiero hacer con mi texto? ¿No? Quiero contar quién soy, quiero contar por qué estoy acá, quiero ilustrar una forma de hacer, quiero transmitir un valor, quiero eh, desarmar un lugar común, ¿no? Como que estos 5 relatos están respondiendo una pregunta del qué quiero hacer. Y me parece que como autoras, o sea, vos como autora fotógrafa, creo que seguramente te hiciste esta pregunta y te la habrás ido respondiendo en el hacer. Y también digo, no es una respuesta definitiva, muchas veces estas respuestas van cambiando con el tiempo. Pero me imagino que, no sé, ¿cuántos años estuviste yendo al asilo? ¿O cuántos Y meses? hace 5 años que lo empecé. Este año, bueno, no fui más por la cuarentena. 5 años, bueno, un montón. Sí. Y me imagino que en estos 5 años te habrás hecho un montón de preguntas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué quiero contar? Preguntas que deben, ahora vamos, Rebe, preguntas que deben haber ido dirigiendo un poco tu mirada y tu captura, ¿no? Sí. Esas son las mismas preguntas que yo digo, ¿por qué no hacérselas al texto? ¿No? Como entonces nos olvidamos un poco, nos despegamos un poco de la función texto-imagen, donde necesariamente el texto está haciendo algo con la imagen, entonces la explica, la acompaña, ¿no? Y no es tanto eso, sino como, ¿qué quiero contar en ese texto? ¿Qué quiero hacer qué quiero hacer con esta serie? Y pensarla como una totalidad, texto-imagen. Ahora, después quiero que veamos unos ejemplos, pero antes que Rebe quería agregar algo. Le quería preguntar a Pau, cómo, o sea, bueno, más allá de que cada imagen me pareció hermosa, fabulosa, como muy potente, cada una tiene como, no sé, la imagen del pelo ondulado, por ejemplo. Ay, sí. Em, Me parece genial el proyecto, pero te quería preguntar cómo elegiste el título, porque a mí en lo personal el título me dirigió la mirada, o sea, em, podrías haber elegido otro título, podrías haber mostrado otras cosas. ¿Cómo fue tu decisión de decir, bueno, voy a hablar de la espera? Em, sí, o sea, como que empecé a hacer las fotos sin saber de qué quería hablar y me fui dando cuenta de como de que en el hogar se vive una situación de espera constante. Y de ahí salió el título y también un poco la idea es condicionar eh, la mirada del espectador sobre el ensayo, ¿no? Em, sí, como que hay una cuestión de... Son personas que tienen una rutina todo el tiempo, tienen horarios para comer, horarios para dormir, y a veces mientras están esperando a que llegue una actividad no hacen más nada que estar sentados en un sillón. Eh, Están esperando constantemente a que su familia los vayan a ver y la mayoría de las veces la familia no va. Eh, y también está como esa idea de que están en el hogar esperando la muerte. Mm, Y o sea, está socialmente y está en ellos como individuos también. mm, claro. Es que, bueno, es cierto, ¿no? Lo que señala Rebe, que es lo que vos estabas buscando, ¿no? Como dirigir ahí muy claramente la idea de la espera y ponerla como yo decía, ¿no? Como el elefante blanco en la habitación, como es lo que están haciendo ahí,
Y es un poco también la idea de espera la que estás queriendo como problematizar, me parece a mí, ¿no? Como qué tipo de espera es. Porque después está eso, ¿no? También como espera, hay muchas formas de esperar algo. El tema es cómo y qué quiere decir la espera para ellos, qué quiere decir la espera para vos. Yo creo que siempre es, en los proyectos artísticos, o por lo menos cuando yo laburo con artistas, a mí me parece como importante, y muchas veces no lo veo como que están hablando de cosas que, como si tuvieran que hacer un informe, ¿no? O una investigación o un trabajo periodístico, y en realidad yo creo que uno no le dedica 5 años de su vida a algo a menos que haya una motivación muy personal. Y, no, y te lo pregunto, no para que lo necesariamente aparezca en tu texto o en tu trabajo, tu motivación personal y que me cuentes, no sé, mi abuelo, bla. No porque necesariamente quiera que aparezca tu motivación, pero me parece que es importante saberla, preguntársela. Preguntársela porque en ese preguntarse, en ese investigarlo, en ese poder como extraer de esas preguntas y de esa historia tuya, de tu verdad, otras verdades que puedan ser compartidas. Pero lo primero lo tengo que tener súper claro. Te lo pregunto no para que me lo respondas ahora, ¿eh? O sea, es como algo para que lo elabores, lo pienses, como qué hay de Paula en todo esto, ¿no? Que además digo, sos una piba re joven, como en un punto hay un contraste generacional enorme ahí, ¿no? Como, ¿qué quiere decir para vos ese salto generacional? Digo, estás yendo a un asilo a ver ancianos cuando quizás tus amigas están haciendo cualquier otra cosa con su tiempo, ¿no? Pienso también en eso. Los proyectos que yo te digo, los referentes que tengo para mostrarte, son más que nada de gente que viven con estas personas o que son sus abuelos directos. Y a mí eso es lo que me llamó la atención, que acá en este asilo vos no vivís con ellos, estás yendo a verlos y no son tus abuelos, todos, ¿no? A lo mejor hay alguno que es un abuelo tuyo o una abuela tuya, pero digo, hay algo de como un servicio, un estar ahí que excede, que de alguna forma excede lo personal, pero la motivación es personal, ¿no? Como me parece, como que es mucho más clara la motivación cuando uno dice, bueno, son mis abuelos, vivo con ellos. Pero en este caso, a mí la pregunta me queda vacante, y me encanta que esté vacante la pregunta, porque creo que es un lugar del que está bueno ir a investigar. Antes de avanzar, quiero como dar de vuelta la palabra. ¿Alguien le quiere preguntar algo a Pau? Con confianza. Sí, yo le quería preguntar si trabajaste ahí, Pau. Trabajar en el hogar, tipo cuidando a los abuelos. Sí, No, no, ¿no? no. En realidad una abuela mía estuvo ahí y esa fue como la razón por la que... Mm, Bueno, en realidad empecé a ir a sacar fotos antes y después mi abuela estuvo internada y fue como el empujón para establecer vínculos con todos. claro, Pero bueno, como que la motivación viene de antes de eso también. Así claro. que Y tenés una serie en tu página, que yo estuve mirando, que tenés una serie anterior que es Madre, ¿no? Donde el vínculo, el laburo es un poco más sobre ese vínculo, ¿no? Tu abuela, tu mamá, vos. sí. Pero, digo, es como mucho más clara la dirección ahí. Yo entiendo que es tu mamá, tu abuela, pero ¿y estos abuelos que son de todos? ¿O de nadie? ¿No? Como, a mí me parece que ahí hay mucho para indagar. Y estos puntitos que pongo acá, no sé si los estoy compartiendo, ¿no? ¿La pantalla todavía? Sí. Estos puntitos que te pongo acá son como extractos de los referentes que te voy a mandar para que mires, o los voy a mandar a todos, que son los como 4 ejemplos que encontré. El primero es de Salva López, que le saca fotos a sus abuelos con los que convive en Barcelona, en una casa donde la abuela nació. Entonces, la pregunta es que ella se hace, acá estoy a partir de estos bullets, estos puntitos que te hago son a partir de los textos, no de la serie, sino de los textos que acompañan esa serie.
ella en su texto cuenta que a ella le interesaba hacer esta serie porque hay algo de qué lugar ocupa ella dentro de este sistema. Entonces ella presenta esta situación, ¿no? Cuenta, mis abuelos viven acá toda su vida, mi abuela nació en esta casa donde yo hoy estoy durmiendo, en esta habitación donde duermo yo hoy, ¿no? Entonces ella cuenta una situación y se ubica dentro de la situación, ¿no? De vuelta, figura y fondo. La otra serie, que es de un artista que tiene un nombre que no me voy a acordar, que tiene algunas consonantes de más, pero bueno, es un trabajo donde él está retratando a también sus abuelos que después fallecieron y que habían tenido que emigrar. Entonces este es más bien un relato, cuando él cuenta, es más un relato de cómo fue haciendo esta serie, ¿no? Como, bueno, fui todos los días, después mi abuelo quedó internado, todo esto es como él cuenta el texto. Entonces nos cuenta quién es, el relato quién soy, pero también para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, quiénes son ellos y cómo fue el proceso de producir la obra, el texto. El otro texto, la otra serie, la estrategia que usa el narrador o el artista es hacer aparecer las voces de sus retratados, solamente, casi sin comentario aparte, ¿no? Y la última serie, que te mando como referente, digo, no quiero que la veamos la serie tanto para no perder tiempo en imágenes y tal, sino como en qué estrategias comunicativas están usando estos autores. Nos cuenta qué fue lo que aprendió durante la serie y de alguna manera está respondiendo a para qué hice esta serie. Y esta es muy linda, esta última, que es de Juan Germain, creo que se llama el autor, que sigue la vida de un abuelo durante un montón de años, y él cuenta cómo este señor amaba lo simple, y ¿no? Como es el ejemplo de relato en acción, de valores en acción. No nos está diciendo acerca de la importancia de valorar lo simple, sino que nos está mostrando a este señor y cómo vive felizmente desde lo simple. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Bien? Bien. No quiero que sea así como mucha data toda junta. Bueno, acá está, esto es lo que te voy a mandar, se les voy a mandar a todos, que es los tipos de relatos, las palabras claves que yo siento que aparecen en tu texto y en tu trabajo, y más abajo van a ver que están, si la cámara me acompaña, los proyectos. Los proyectos de Salva López, con el texto, de Sarker Protic, con un fragmento de su texto, de Gaby Messina, con un fragmento de un texto que no es escrito por ella, sino que es escrito por otra persona, que está como de alguna forma reseñando o pensando, que es el que me parece justamente, no solo que su estilo es publicitario, sino que el texto está completamente despegado de una emocionalidad. Y fíjense cómo funciona un texto cuando no hay emoción en el texto. El autor está hablando de la cuestión técnica, ¿no? Del uso de la luz, del color. Prácticamente no importa quiénes están siendo retratados, y me parece que es la vereda opuesta a donde estás vos. Y después, que les decía Juan Germain, que es, bueno, for every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness, que es esto es lo que este abuelo que él retrata decía todo el tiempo. Y se los quiero mostrar, porque me quedo con algo de este proyecto, que después los invito a que lo miren, que dice una crítica sobre este proyecto, porque me parece que hace mucho eco con lo que vos estás trabajando, Pau. Dice, por cada minuto que estás enojado, pierdes 60 segundos de felicidad. Es un modelo de lo que el compromiso crítico debería intentar lograr en nuestra época. Olvídate de los ganadores y perdedores y brinda ejemplos de personas que operan en un campo de fuerza diferente. Personas que no se aferran, no están llenas de importancia personal y no están amargadas. Personas con un profundo conocimiento de quiénes son y lo que representan. Algo que atraviesa a todas las culturas.
Es un texto crítico, es un texto que analiza el trabajo de Germain, pero me parece que toca una fibra que toca tu laburo también, que es esta idea de, quiero mostrar un modelo de compromiso, mi modelo como artista, yo me comprometí con esta población, y en este trabajo, en este ida y vuelta, los fui conociendo, y me gustaría que la sociedad le pase algo semejante con los abuelos. ¿Conocen el trabajo de el archivo trans de la memoria? ¿Sí? ¿Fueron a ver alguna muestra de ellas? Hubo una muy linda, acá en la ESMA, creo que fue la primera que hicieron. Yo vivo muy cerca de la ESMA, así que fui varias veces, porque además como curadora me conmovió mucho el trabajo que hicieron las chicas ahí. Las conozco, aparte de las chicas del archivo, son fotógrafas, no vienen del palo curatorial, pero vienen sí mucho del trabajo del fotoperiodismo y del fotoensayo. Y a mí lo que me pasó cuando yo entré en esa exposición del archivo trans de la memoria, que tenía un título muy particular, que era "Esta se fue, a la otra la mataron", ¿no? Era un título que hablaba sobre el lugar de riesgo que ocuparon siempre, históricamente, y siguen ocupando la población trans, ¿no? De entrada, pum, ¿no? Como Paula, la espera. Ella será, pum, nos matan, nos están matando. Entrar a ver la muestra con fotos que parecían fotos de Kodak, fotos sacadas, fotos de los que usábamos en los álbumes familiares, a mí me conmovió un montón, me conmovió, fue ver a la muestra por la curaduría, por el tipo de imágenes, por la forma de las imágenes, por la manera en que estaba montada esa exposición. Yo entendí, y lo primero que me llegó como fenómeno fue el tiempo de trabajo. Yo percibí que esa exposición no se había hecho en un año, en 6 meses, se había hecho con muchos años de trabajo. Y entonces entendí, les digo esto fue un segundo, ¿no? Pero entendí que la curaduría era eso, que curar una exposición tenía que ver con dedicar tiempo, con prestar atención, que no hay forma de prestar atención sin tiempo, que no hay manera de escuchar la voz de otra persona sin dedicar tu tiempo, tu atención, ¿no? Como estas 3 cosas ligadas: escucha, atención, la voz del otro. Entonces que tal vez el gran problema de la representación, cuando no sos vos cuando no te estás representando a vos misma o a tu grupo, tu comunidad, tiene que ver con la escucha y con la atención y con el afecto. Porque el afecto, afectar, es también dejarse afectar, y uno se deja afectar con tiempo. Hablo de cosas sutiles, ¿no? Nos afectan un montón de otras cosas en la vida, pero generalmente son más estridentes, ¿no? Lo sutil afecta con el tiempo. Traigo lo del archivo trans porque, digo, es como otra población, nada que ver, ¿no? Con los abuelos, las chicas trans no están en espera, pero bueno, están como algo de la labor de la imagen y el texto, me parece que puede sí, de alguna forma hacer eco con tu trabajo, en el tratamiento, me refiero. No sé si te sirve esto que te estoy diciendo. Sí, sí, me parece todo re útil, y vos, o sea, por ahí debería como releer el texto que había escrito y... ¿Cómo? ¿Querés que lo veamos? ¿O preferís? Como a vos te parezca. Dale, igual creo que te interrumpí, estabas por decir algo, ¿no? Sí, como preguntarme a ver más o menos en qué lugar encaja ese texto. Uh-huh. ¿Es este? Sí. Bien. ¿Querés leerlo un segundo? Dale. Hogar de ancianos. La palabra hogar no lo define, puede pensar un anciano, que siente que está de paso, pensando que algún día volverá a su hogar, pensando que algún día volverá a su casa, pensando que algún día volverá a su hogar. Sin embargo, todos los días lo habita, a ese lugar lleno de vida, lleno de sujetos que protagonizan su propia historia,
aunque se los pretenda unificar, cada uno con sus deseos y su individualidad, extrañando a quienes quedaron del otro lado del muro que separa a los vivos de los muertos, muro que el de afuera no cruza para no encontrarse con su finitud. A mí me parece, yo lo encontré como me pareció muy lindo el texto y me parece que estás, bueno, que estás vos, que está tu voz, pero que aparte que estás vos como pensando en este problema del hogar, y me parece clave, ¿no? Junto con la espera, me parece clave esto que te preguntás vos acerca del hogar, ¿no? Y creo que sí, y da para un montón, ¿no? Porque hogar, ¿qué quiere decir hogar? ¿Cómo hacemos un hogar? ¿Dónde hacemos un hogar? Si esto es un hogar, ¿qué es lo otro, ¿no? ¿Qué es la intemperie, ¿no? O qué es lo contrario a hogar. A mí este texto me parece muy lindo y puede ser un buen texto para abrir la serie, porque pregunta cosas, ¿no? Y son preguntas que no se responden por sí o por no. Y por otro lado, me parece que en tu trabajo hay algunos indicios, ¿no? Como que si la pregunta es ¿qué es un hogar? O ¿dónde hacemos un hogar? Están esos gestos que aparecen en la serie, ¿no? Como, no sé, el señor que va llevando los panes, el que le pone el babero, como se llama, la servilleta, los cuidados que se propician entre ellos, los objetos, ¿no? Como que hay algo también de la mirada, de qué hace a un hogar. Pero bueno, vos también estás diciendo, la palabra hogar no lo define, entonces también la pregunta es, ¿qué pasa si este lugar no está definido por este espacio donde ellos están, no es un hogar, o no alcanza? ¿Qué más podemos decir? Yo me pregunto también, ¿no? Como, ¿y qué más hay? No, la palabra hogar no lo define. Entonces, de vuelta, como me pasaba con el no de Sebas, ¿y qué sí lo define? ¿Qué más define? Si vos entendés y tenés la certeza de que esta palabra no alcanza, contame qué aprendiste en estos 5 años, ¿qué más hay ahí, en este hogar que no es un hogar? ¿O qué otras formas de hogares hay? ¿Qué hacen a un hogar? De alguna manera, me parece que este texto como que pone el foco no tanto en la idea de espera, me parece. Sí, o sea, como que busqué puntualizar en la palabra hogar, como por esta idea de que ellos sienten que están de paso, y estar de paso significa estar esperando en algún momento no estar ahí. Claro. Sí, que sienten que está de paso es fuerte también. Y no sé, yo siento como que me parece que el primer consejo que te daría es como seguir investigando en tus textos estas imágenes, ¿no? Como seguir investigando la espera, seguir investigando el estar de paso, pero sobre todo esto que te digo, ¿no? Como de qué aprendiste, qué aprendió Paula, ¿no? Más allá de si va a aparecer o no en el texto, ¿cómo te transformó este proyecto? Entraste siendo una persona, saliste siendo otra. Digo, más allá de que pasaron 5 años claves en tu vida, porque, qué sé yo, son 5 años, es un montón. Esto, ¿no? Como, ¿qué hay? ¿Qué te enseñaron ellos? Ellas. Más que nada para verlo vos. Digo, primero verlo, después ver qué forma poética se le da, pero primero verlo. Está ahí ese material, ese acopio. Caro, ¿querías preguntar algo o comentar algo? Sí, a mí me viene por lo que conozco de lo que son los geriátricos y la experiencia de dejar a los viejos en los geriátricos, dos cosas, ¿no? Una, esta que estaba por decir, que es que hay un abandono.
y que ese abandono puede estar justificado porque no los pueden cuidar, porque trabajan y no los pueden cuidar, porque no pueden mantener una enfermera 24 horas por una cuestión de dinero, no pueden mantenerla, porque cuesta mucho dinero tener una persona que cuida a una viejita que le ayuda a bañarse. Y me gustó mucho también la idea de, me parece muy fuerte y muy, sí, muy intensa y muy significativa, la idea de que la gente no lo cruce, incluso probablemente los mismos parientes no lo cruzan, no cruzan ese muro, para no encontrarse con su finitud. Creo que la idea de finitud o de espera de la muerte podría estar reflejada en el texto también, como para que el cierre sea más un final que una idea que me parece brillante puesta al final de todo. Gracias, Caro. Nada. Sí, a mí me da la sensación que el proyecto y el texto mismo no hace, o sea, hace algo que es lindo, que no es como cero moralista, ¿no? Como que no está bajando línea, no está diciendo ustedes dejaron a sus hijos acá. Como que como que lo que hace mucho a la esencia del proyecto es no tanto mirar a los que dejaron a sus abuelos ahí, sino a qué les pasa a los abuelos ahí adentro, ¿no? Y eso está bueno, Pau, que lo tengas claro si es lo que te interesa, ¿no? Como que la línea es un poco, bueno, no sé por qué, no importa los que quedan del otro lado del muro. Pero bueno, ¿cómo les puede pegar a estos abuelos saberse de este lado del muro, ¿no? Que extrañan, saberse separados, ¿no? Como más del lado de los muertos que de los vivos. Como creo que el proyecto está todo el tiempo haciendo foco más sobre ellos que sobre el sistema que abandonaron. Sí, en realidad, o sea, como que yo no quiero como echar culpa a los familiares, que me parece que es un problema social, no una culpa de el que no puede cuidarlo y lo dejan en el hogar. Entonces, como que también por eso digo que el que está afuera no lo cruza para no encontrarse con su finitud. Claro. O sea, porque como que sí quiero hablar del problema social más allá de cómo los afecta a ellos. No sé si me explico. Sí, pero más como una condición humana, más como una cuestión que nos podría atravesar a todos y a todas. No encontrarnos con nuestra finitud probablemente tenga que ver no solo con el asilo de ancianos, sino con un montón de otros aspectos de la vida donde no queremos encontrarnos con eso. Entonces, de alguna forma, vos no estás poniendo el eje en cada uno de estos hijos dejaron a sus padres acá, sino que, bueno, como humanidad, como sociedad. Es interesante, es otra línea también ahí donde podrías abrir, aunque vos no querés hablar de la muerte como puntualmente como ellos y muerte, pero sí quizás como, bueno, ¿qué nos pasa como sociedad con la muerte, no? Ahí te podría aconsejar que leas el libro tibetano de la vida y de la muerte, que es un libro, no sé si lo leíste, ahora vamos allá. Bello, bellísimo, de cómo los budistas piensan la muerte, y está escrito por un budista que se formó en Occidente, entonces entiende muy bien el pensamiento occidental. Y hay una frase que a mí me quedó grabada que dice Royal Chimponsé, que es el nombre del señor, dice que como occidentales tenemos el problema de que no le escribimos poesía, no le cantamos canciones a la muerte, no le hacemos obras de teatro, no hacemos cultura en torno a la muerte y por eso le tenemos tanto miedo. Bueno, el libro tibetano de la vida y la muerte es gordito, pero creo que te va a gustar. ¿Aye? Iba a mencionar algo parecido, me parece que está buenísima la referencia, no leí este libro que acabas de nombrar, pero me da ganas de leerlo, pero en la visión de Occidente sobre, no solo la muerte, como lo que dijiste recién, sino sobre la vejez también. Como que, no sé si capaz es abrir demasiado, pero podría estar bueno buscar referencias textuales o de imagen
de la imagen, el lugar que ocupa la vejez no en Occidente, en Oriente, en Asia. Justamente esto que vos decís creo que es lo que pasa con los hogares y con nuestra cultura, que es vejez es igual a muerte y por eso se esconde y por eso no se quiere mirar. Y no sé, de lo poquito que sé, pero en países como China, la vejez es totalmente otra cosa. La vejez es igual a sabiduría, pero no es un lugar banal, como que hay una reverencia. Una persona vieja no genera rechazo, sino que genera admiración por el solo hecho de haber vivido muchos años. Como que se entiende que para los que no somos viejos, alguien viejo tiene cosas para decirnos, porque ya su edad le da autoridad. No sé, y lo poco que más o menos me asomé a eso me pareció súper interesante y creo que podría, no sé cómo igual, tampoco es que tendrías que meter toda esa, pero capaz te puede servir para hacer ese contraste. A full. Y me hizo pensar mucho en eso, como la referencia que trajiste de la relación con la muerte también. Sí, sí, y me parece que esto que vos decís puede estar quizás apareciendo en los aprendizajes, ¿no? Como ¿qué se aprende cuando hablas con un abuelo? ¿Qué aprendes? Digo, porque es como un poco esta imagen, ¿no? De la reverencia, de escuchar a los mayores. Entonces, como antes que te bajo línea y te cuento, che, mira, hay que escuchar a los abuelos, sino como, yo aprendí todo esto. Mi vida cambió de esta manera. Que sería como este relato puesta en acción, ¿no? Este valor en acción. No es tanto como, no te bajo línea y te digo todo esto es necesario, sino como, a mí me cambió la vida. Y digo, tampoco tiene que aparecer de esa manera, ¿no? Pero como quizás una perspectiva más luminosa, más nutritiva, que también es difícil porque están viejos y están con problemas, obviamente, también cognitivos y motrices, y digo, tampoco es hacer la vista gorda y pensar que está todo bien, ¿no? Pero como más que eso sería como rescatar qué tienen para aportar todavía. Sí, o sea, yo cuando hice la pregunta esa de cómo no hablar de viejo igual muerte, como que me refería a que cómo no seguir aportándole a eso, pero sí ponerlo en evidencia, eh, como de que sí socialmente hay un viejismo constante, no solo de las personas que tienen que dejar a los viejos la familia, sino de los que no tenemos relación con viejos siquiera. Mm, Eh, y como que eso sí me gustaría, esa discriminación sí me gustaría evidenciarla en el texto. total, total. Así que No voy a... Yo creo que no tenés que pedirle tanto a este texto que estamos viendo ahora en pantalla. Como, este es muy lindo, está bueno, funciona, es un lindo texto. Yo te sugeriría más como producir otros, porque también puede ser que tu libro, tu fotolibro esté articulado entre imágenes y textos, o no, o todos textos al principio, todos textos al final. Pero digo, como yo sumaría, porque son muchas capas. Son 5 años, son muchas capas. Ok, Sí, bien. o sea, eso no le pidas tanto a pero sí, como esto, seguí produciendo, seguí investigando con la palabra, con el escribir. Bien. Sí. ¿Algo más? ¿Alguien quiere señalar algo más o preguntarle algo? Perdón, Mariana, una pregunta. Sí, claro. Habías dicho al principio que ibas a mandar por mail los distintos tipos de narrador. Sí, ¿Lo vas a mandar? los mando. ¿Y qué ejercicios tenemos para la semana que viene, además de reescribir lo que ya reescribimos? Bueno, les propongo que sigan probando con los me acuerdo, ¿sí? Y entonces a partir de que vean esta lista de me acuerdo, no solo el me acuerdo que hicieron hoy, sino los otros me acuerdos que puedan ir surgiendo, prueben, sigan escribiendo, porque es un ejercicio. Y en tanto Pero en el menú, en el menú, ¿cómo está nuestra vida? Porque a mí me hace un cortocircuito, pero seguramente porque no alcanzo a entender, por eso te pregunto. no, a ver, es una En el imagen. menú, ¿cómo está? Es una imagen, no hay un menú. Es una imagen que busca Que hacer... vamos construyendo, tenemos que decir que llegamos al restaurante, cómo es el restaurante, cómo es la silla. Esa es una forma de ir llegando a la visualización de ese menú. Y la idea de menú yo la uso como metáfora para recordar que no es una novela narrada, sino como destellos.
¿no? Como pequeños momentos. Mm. El menú son, o sea, en el menú vos no estás comiendo la comida, estás viendo todo lo que podrías comer, ¿no? Entonces un poco eso, digamos, no es que, es conectarse con pequeños fragmentos. Yo les voy a mandar estos fragmentos de me acuerdo de otros textos para que vean también cómo operan en otros autores, pero más que nada lo que me gustaría que prueben esta semana es volver sobre el ejercicio de me acuerdo y lo vuelvan a hacer, y si están con ganas y esto les resulta, quedarse y acá es un ejercicio también de escucha de ustedes mismas, quedarse con el me acuerdo que más las convoque, que les parece que trae mayor, quizás, esto que decíamos de los relatos, ¿no? Mayor potencial de emociones y de sensaciones. ¿Con qué me acuerdo ustedes creen que pueden quizás articular un relato que tenga algún tipo de conflicto? Como ir pensando en estos elementos que estamos trayendo al taller: emociones, sensaciones, conflicto, verdad, ¿no? Estos elementos que están todavía un poco en el aire, pero ponerlos en un me acuerdo, y si tienen ganas, desarrollarlo un poco más, ¿sí? Un me acuerdo un poco más desarrollado. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Decime, sí. No sé, por los libros que leí y también por algo que me aconseja un amigo, por los libros que leí también y por esto que me aconseja un amigo, yo veo que tengo un problema, que es que creo que se mencionó en la clase, que es que tiendo a caer en lugares comunes de moralidad, ¿no? Como cuando digo, ay, no le daba atención a su hija, y me parece que eso le hace que se pierda lo propio de la literatura, que es que no está con los mismos valores, sino que es un poco amoral, ¿no? Es describir, no sé, me parece que Entiendo. no sé cómo solucionar ese problema de que no aparezca la moralidad en el texto, así como no aparece en el texto de Paula moralidad automáticamente me salió decir, bueno, pero son abandonados, ¿sí? Claro. Y no sé cómo hacer para no plantear la cuestión moral, sobre todo si tengo que hablar de mi vida. Sí, es un tema, es un desafío, y es un desafío grande y lindo, y lo podemos trabajar, si querés, en los próximos encuentros. Ahora estamos como ya un poco pasadas de la hora, pero me parece que cuando veas los tipos de relatos, el tipo de relato que me parece que mejor resuelve este problema es el de valores en acción, porque no es tanto te bajo una línea, sino que te muestro cómo funciona esto que a mí me parece valorable. Lo podemos seguir desarrollando, vamos a poder seguir trabajando en este problema. Si te interesa y si les interesa a todas, lo podemos, bueno, me lo estoy apuntando para tenerlo como ahí en el corcho, como un problema a ir trabajando juntas. No, porque es lo que hace interesante la literatura, que no aparezca en los lugares comunes de la moralidad. No, y está bueno, y aparte está bueno si vos ya lo identificaste, lo identificaste, y no es que yo te impongo la pregunta, sino que vos ya lo identificaste, entonces bueno, buenísimo. Vamos a seguir con eso más adelante. Pero bueno, hoy nos pasamos, me parece bien, igual el momento de clínica, está bueno darnos el lugar y tal. Eso, sigan, yo les mandé cosas para leer, así que sigan leyendo esto. Les voy a pasar ahora por mail algunas cosas más para seguir leyendo, y nos vemos el martes que viene. ¿Sí? Bueno. Gracias a todas. Bueno, gracias. Hasta luego. Sigan. Chao, gracias. Hasta el martes. Chau, nos vemos.